El Señor esté con ustedes. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, un domingo muy especial, como decía al principio. La Iglesia en este camino cuaresmal nos invita a ser parte de este momento tan importante, sobre todo para una Iglesia apostólica que tiene que consolidarse. ¿Qué quiero decir? Pedro, Juan y Santiago son pues figuras importantísimas del colegio de los apóstoles. Son 12 apóstoles, pero Jesús a estos les daba algunos momentos especiales, ¿no? Todos fueron importantes. Sin embargo, estos 3 subieron con Jesús al monte para ver con sus propios ojos la gloria de Dios. Una vez más, Jesús revela su divinidad. Jesús revela, en este caso a estos 3 apóstoles, que Él es Dios. Es más, lo revela el Padre, porque es la voz del Padre la que se escucha. Entonces hay una serie de elementos que impactan a los apóstoles. Ellos caen impactados cuando ven a Jesús tan resplandeciente. Un resplandor, una transfiguración que antecede la desfiguración que van a contemplar el día de su pasión, cuando Jesús quede desfigurado con tanto maltrato. Pero ellos ven, vamos a decir, de una manera anticipada, la gloria que Jesús va a experimentar en la resurrección. ¿Y por qué es importante que los apóstoles vean esto? Porque tienen que comprender en profundidad la magnitud, la grandeza de la misión que se les va a encomendar. Entonces el momento de la transfiguración es muy importante. Tiene muchos significados, significa mucho. Y la subida a la montaña no es casual, es parte de eso. Si un día ojalá el Señor les dé la oportunidad de ir a Tierra Santa y ojalá pudieran subir a pie, porque casi siempre se suben autos hasta allá arriba, porque las carreteras son muy sinuosas y los buses no pueden subir, entonces se toman unos taxis abajo. Pero hay quienes lo hacen a pie. Es, no sé, quizás un poquito más baja que Cerro Cabra, y subir la montaña. Ustedes saben lo que eso implica, el cansancio, el agotamiento, subir hasta allá para contemplar la gloria de Dios. Entonces Jesús es un gran pedagogo que quiere que sus apóstoles comprendan la grandeza de todo esto, que lo asuman. Y no es fácil. Inclusive Pedro lo va a traicionar en algún momento, en su momento, pero tiene esto como un legado, ¿no? Ahora bien, la Iglesia nos presenta también el relato o el pasaje en el cual Dios llama a Abraham a que deje su tierra, todo, y se vaya. Y le explica que esa renuncia va a implicar bendición. Va a ser padre de una multitud, de un pueblo. Nosotros, a la luz del Evangelio, sabemos
que Dios desde la antigüedad ha pensado en la iglesia, en el pueblo universal de Dios, no un pueblo exclusivo, sino un pueblo que sí, pues es exclusivo en cuanto son los bautizados, ¿no? Los que van a ir formando parte de este pueblo, pero ya no es solamente el pueblo de Israel, sino la humanidad entera, la que es llamada, todos son llamados a ser parte del pueblo de Dios. Y desde la antigüedad, Dios deja esto bien claro. Entonces, cuando Jesús sube al monte Tabor, a la transfiguración, es como un engranaje, ¿no? Para que esto que Dios le promete a Abraham se cumpla en los apóstoles. Los apóstoles van a seguir delineando esa universalidad del pueblo de Dios, que Abraham es llamado a iniciar. Los apóstoles ya a consolidar a un nivel universal. Pero hay algo importantísimo que se requiere para que esto se dé. Abraham obedece a Dios que le habla y que le dice: sal de tu tierra, vete. Y esto va a traer bendición. La obediencia es fundamental. Por eso cuando se oye la voz de Dios que habla en el monte, dice: este es mi hijo en quien me complazco, escúchenlo. La iglesia nos invita en este tiempo de Cuaresma, en este segundo domingo, a que reflexionemos sobre cuánto nosotros estamos escuchando a Jesús, escuchando su palabra. Y no solo escuchándola, sino escuchándola y acatándola. Cuánto realmente obedecemos, cuánto escuchamos la palabra y cuánto la obedecemos. Para obedecerla tenemos que escucharla, tenemos que abrir nuestros oídos. La transfiguración de Jesús desvela, y esto es muy importante que lo comprendamos, desvela el carácter absoluto de Dios, del Hijo de Dios. ¿Por qué tenemos que escuchar a Jesús? Pues porque es el Hijo de Dios, porque es el omnipotente, porque es el que ha creado todas las cosas, porque es el que nos llama a tener vida, a ser parte de un pueblo lleno de vida. Por eso es que merece nuestro crédito. Pero el gran desafío para nosotros los cristianos, y que en este tiempo de Cuaresma estamos llamados de alguna manera a, ¿cómo decimos?, a llevar a cabo, a realizar, a lograr, ¿no? Es precisamente el estar en una relación íntima con Él que implique esa escucha concentrada de la palabra de Dios. Y nos demos cuenta en este tiempo de Cuaresma cuánto, sin querer, de manera inconsciente, no escuchamos a Jesús. Porque el mundo nos hace muchas propuestas. Hay muchas propuestas de parte del mundo en que vivimos. Y a veces se revisten de bondad esas propuestas, pero son contrarias a la voz de Dios. Son muy contrarias a la voz de Dios. El tiempo de Cuaresma es para que nosotros hagamos como una revisión de qué manera sí he escuchado a Jesús y de qué manera no lo he escuchado. En cuántas de mis decisiones, de mis conductas, de mis actitudes, de mis comportamientos, de mi manera de pensar, sin darme cuenta, vamos a decir, porque pues si me estoy dando cuenta es más grave. Vamos a hacer un atenuante. No me estoy dando cuenta de que cuando pienso así, cuando decido así, cuando me comporto así, no estoy escuchando la voz de Dios, no estoy escuchando a Jesús de Nazaret. Podríamos quedarnos aquí haciendo un ejercicio de cuántas veces no escuchamos a Jesús. Y podemos ser muy religiosos, inclusive consagrados, y no darnos cuenta que no estamos escuchando la voz de Jesús. Por eso para Dios es tan importante que los apóstoles escuchen la voz de Dios que dice: este es mi Hijo, escúchenlo. O sea, esto marca la vida de Pedro y de Juan y de Santiago, y ellos a su vez transmitirán a los apóstoles, los demás apóstoles, lo que ellos han experimentado. No es fácil, no es fácil, porque eso, no, el mundo nos seduce. El mal, así como habló a través de Eva, para que Adán no escuchara, no obedeciera la voz del Padre, que le dice: no hagas esto. El mal viene y induce a Eva, y Eva lo convence de que haga lo que no tenía que hacer. En el camino de la vida vamos a encontrar muchas personas, o algunas personas, que nos van a inducir a hacer cosas
a pensar, a tomar decisiones, a asumir actitudes, a asumir posturas que no necesariamente son la voz de Dios. Dios nos llama a ser justos, a ser misericordiosos. O sea, hay criterios muy claros que Dios ha establecido en su palabra y que deben determinar nuestra manera de ser y de actuar, de decidir. Entonces, se convierte en un desafío, es un reto. Que a veces nos contentamos con decir, yo soy un buen cristiano, que voy a misa todos los domingos, porque cumplo con las cosas que hay que hacer, pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? Entonces, San Pablo le escribe a Timoteo y le da algunas pistas muy importantes. Por un lado, le dice claramente, lo invita a que padezca, así como el padecer juntos, pero con la fuerza de Dios. Padecer, estar dispuestos a sufrir por el anuncio del Evangelio, que implica vivirlo, dar testimonio y luego anunciarlo. Eso va a implicar padecer. O sea, nos asociamos a Jesús cuando decidimos hacer el bien, cuando decidimos asumir ese desafío. Tenemos que saber, y no son letras chiquititas del contrato, están bien grandototas, bien grandes. Tenemos que estar dispuestos a asumir la cruz, el sufrimiento. Y esto es tremendo, porque humanamente nadie quiere sufrir, pero en nuestra filosofía cristiana, en nuestra doctrina cristiana, sabemos que no hay gloria sin cruz. No podemos contemplar la gloria de Dios si no subimos la montaña con todas las dificultades que vamos a encontrar en esa escalada. Nosotros escalamos la montaña, perdemos la fuerza, sentimos que nos morimos, ¿no? Los que han subido montaña lo habrán experimentado alguna vez, lo que significa, pero cuando llegas allá arriba, contemplas el panorama y dices, valió la pena. Solo que mientras que estás subiendo la montaña no lo tienes claro. Corres el riesgo de claudicar, de soltar los guantes. Entonces tenemos que pensar, sí, Señor, yo sé que allá te voy a ver transfigurado. Entonces el sufrimiento se hace más llevadero, pero no desaparece. No nos ilusionemos como algunas sectas quieren ilusionar diciendo pare de sufrir. No, el sufrimiento es parte de nuestro caminar, es un misterio. Pero al mismo tiempo, por algún motivo, podemos estar sufriendo muchísimo en lo más profundo de nuestro corazón, y al mismo tiempo Dios nos da la fuerza para mostrar una sonrisa, una alegría, un gozo. Y dice, esta persona está loca, está sufriendo y está contento. ¿Cómo es eso? Eso es nuestra fe, esa es nuestra fe. Entonces pidámosle a Dios que en este día nos ayude a comprender esto, a escuchar la voz de Dios. Por eso nosotros insistimos tanto en la importancia de escuchar la palabra de Dios constantemente, durante la semana. No se limiten a escucharla el domingo cuando vienen a la misa. ¿Cuánto tiempo tomamos entre leerlas y la reflexión que hacen los sacerdotes en la misa? Media hora, 40 minutos, y ya el resto de la semana nos desconectamos o sacamos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y vuelvo con lo que les he dicho otras veces. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la televisión, por ejemplo? ¿Cuánto dura una telenovela turca, o colombiana, o mexicana? ¿Cuánto la gente se compromete? Es un compromiso. Parece que hubieran firmado un contrato. O inclusive los noticieros. Y los noticieros compiten para ver cuál tiene más rating, y todo ese amarillismo y toda esa morbosidad que imprimen los noticieros para que la gente esté ahí viéndolo, y caemos en verlos y estar allí. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la escucha de la palabra de Dios? A sentarnos a leer la palabra de Dios, o a usar las redes sociales para escuchar la palabra de Dios. Si usted va en el carro, en el transporte al trabajo, escúchela, léala. Dedíquele tiempo a la palabra de Dios, porque eso se traduce después en bendición. Después viene la bendición de Dios. Y bueno, Dios le dice a Abraham algo tremendo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ojalá y todo sea bendición para que nadie quede maldito por Dios, ¿no? Pero nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios constantemente, y eso se traduce, se convierte en bendición de Dios. Vamos a pedirle a Dios que ilumine nuestras mentes
para que valoremos cada vez más este recurso y podamos darnos cuenta cuán poco hemos escuchado a Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo. Háganle caso, escúchenlo significa háganle caso. Y al niño desde pequeñito hay que enseñarle esto, no lo podemos eximir. Diciendo, él está chiquito, él no entiende. No, el niño puede hasta entender más, porque la palabra de Dios no se trata de algo racional, sino que es algo sobre todo espiritual. Y un niño, aunque no tenga los elementos para razonar la palabra de Dios, la puede conocer de una manera espiritual. Y por eso vemos que los niños pueden hacer cosas maravillosas, pero a veces los eximimos. Sin embargo, por un lado, no les damos la palabra de Dios, no les damos la vida espiritual, pero los rellenamos de toda esa chatarra, toda esa porquería que hay en la televisión o en los juegos. ¿Cuánto tiempo usted deja que su niño esté allí pegado al celular jugando? Media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. El niño que se queda solo en la casa porque los papás están trabajando. ¿Cómo usted regula eso? Que en vez de estar tanto tiempo pegado al teléfono, escuche a Jesús, escuche la palabra de Dios. Y después nos sorprendemos, pero si le di la escuela, le compré todo lo que necesitaba, lo crié bien y mira, ahora en qué anda. Cuando llega la adolescencia, porque es que hubo un montón de tiempo que usted no supervisó y ese niño no estaba escuchando la palabra de Dios y el demonio aprovechó y se metió a través de ese juego, de esa caricatura, de ese programa de televisión o de situaciones que encontraba en el barrio. Entonces, como familia tenemos que sacar tiempo, personalmente y luego en la noche, después de cenar, 15 minutos, 20 minutos, vamos a escuchar la palabra hoy, ¿qué dice? Y usted va a fortalecer su hogar. Si usted en su casa, usted lee la palabra de Dios. Hay que sacar tiempo para leer la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga con su palabra y nos permita, escuchándolo, contemplar su gloria. Alabado sea Jesucristo.